Muy buenas tardes. ¿Empezamos ya? Sí. Pues nada, muy buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias por venir presencialmente con la que está cayendo, porque la verdad es que hacía un calor bastante respetable, ¿eh? Yo, aunque lo sufro menos porque vivo en Málaga, allí también hace calor, pero he notado un cambio de venir de Málaga aquí bastante importante. Así que muchísimas gracias por estar presencial, cosa que creo que es importante porque al final las presentaciones hechas exclusivamente en streaming no son igual, no quedan exactamente igual. Vamos a hacer la presentación de lo que es la adenda del año 25 al informe de sostenibilidad medioambiental del transporte aéreo que edita el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España. El primer documento se editó en el 20 y a partir de ahí hemos hecho cada año una adenda que tiene como objetivo hacer lo que se debe hacer siempre. Es muy fácil establecer objetivos, es muy fácil decir que en el 2050 va a ocurrir no sé qué, en el 2035 van a ocurrir no sé qué otra cosa y bueno, pues en un momento determinado plasmar eso en un documento de sostenibilidad y dejarlo morir. Pero la realidad es que o se sigue año a año viendo cómo están avanzando en los pasos que hay que dar para cumplir esos objetivos, o si no, al final uno llega al 2035 sin haber cumplido objetivos y al 2050 sin haberlo hecho. Y en nuestro caso no es que participemos, seamos influyentes a la hora de conseguir los objetivos, pero sí queremos que la sociedad en general y en particular el colectivo de ingenieros aeronáuticos y de gente que trabaja en el ámbito del transporte aéreo pues tenga el conocimiento de si de verdad se está yendo a cumplir esos objetivos o no, si de verdad se están dando los pasos y se está encaminando para lograr esos objetivos o no. Y esa es la base de la idea de hacer cada año una adenda. La adenda tiene como sentido el que a partir del documento original del 20 se va viendo año a año cómo lo que se decía en ese documento del 20 se va cumpliendo o no cumpliendo. En la adenda de este año seguimos esa misma tónica y se establece una serie de aspectos que van a ser comentados posteriormente con detenimiento y con profundidad y con conocimiento, que es importante porque una de las cosas que tiene el Comité de Sostenibilidad es gente con conocimiento de verdad en estos campos. Y sí, lo que quería es un poco adelantar que en esa línea de ver qué es lo que está pasando, pues qué está pasando. Quizá la idea general sería que hay un cierto retroceso, hay un cierto aspecto de decir no estamos tan seguros de cumplir los objetivos que nos habíamos propuesto. A nivel regulatorio, la verdad es que se sigue empujando, tanto la Asamblea de OACI, la 42 Asamblea de OACI, como en el CAEP 13, se establecieron ideas como en la Asamblea continuar con la ruta establecida para el sostenimiento del transporte aéreo, en el CAEP establecer certificación combinada de ruido y de emisiones y exigir una reducción del 10% de emisiones en los futuros aviones que se certifiquen, es decir, un camino que avanza, que yo creo que tuvo mucho éxito, por lo menos yo lo viví así, con el tema del ruido, ya que los capítulos famosos de certificación de aeronaves ayudaron a retirar los aviones más ruidosos y que empezaran a volar aviones menos ruidosos y a certificar aviones cada vez más silenciosos, lo cual dio lugar a una mejora importante de lo que sería la compatibilidad de las aeronaves que operan en el aeropuerto con su entorno. A mí es que me gusta decir que los aeropuertos no hacen ruido, que los que hacen ruido son los aviones que operan en los aeropuertos. Y esto lo suelo decir casi siempre que puedo. Bueno, pues ya digo que a nivel regulatorio parece que las cosas siguen manteniéndose, pero a nivel de cómo se avanza tanto en los proyectos que estaban establecidos como lo que es los objetivos del hidrógeno como vector de propulsión de futuro importante, pues parece que se están ralentizando y parece que la realidad se está dando paso se está pasando de las musas al teatro y lo que se está haciendo es viendo que los objetivos no son tan fácilmente alcanzables. En este año se ha habido proyectos de aviación eléctrica que han desaparecido, ha habido proyectos de grandes compañías como Airbus que también se han cerrado, existen todavía mejoras tecnológicas en el diseño de aeronaves que van a llegar a reducciones de emisiones, existen todavía grandes
proyectos de mejora a nivel de motorización, que también da lugar a reducciones importantes del transporte aéreo, pero hay una figura importante, yo creo que es significativo recordar, que es que hace 20 años que no hay un verdadero avión nuevo que esté diseñándose por parte de los constructores Boeing o Airbus, un verdadero avión nuevo, y quizá ese nuevo avión es el que debería de alguna forma dar un salto en lo que son las emisiones y lo que son el impacto acústico que generan las aeronaves. Ya digo que todo el mundo coincide en que el SAP seguirá siendo la piedra filosofal de la sostenibilidad del transporte aéreo. Es el único instrumento que se dispone en este momento para poder garantizar un cierto cumplimiento de esos objetivos establecidos. No se van a cumplir en general, parece que el consenso es unánime de que no se va a llegar a cumplir los objetivos del 35 y del 50, haría falta una gran inversión y el SAP también hay que verlo como algo que va a encarecer el coste del billete aéreo, pero yo creo que eso va a ser un peaje que va a haber que pagar para que al final el SAP sea universal y al igual que cuando se generaba energía eléctrica con un aerogenerador costaba más la generación eléctrica eólica que la que existía en una central eléctrica normal, pues si al final no es así, pues seguramente el uso masivo de SAP dará lugar a reducciones de precio, pero inicialmente el transporte aéreo sufrirá un encarecimiento de los billetes que no será muy aceptado por todos los usuarios actuales. La sociedad se ha acostumbrado a coger aviones a precios baratos y que el irme a determinado punto desde España, por citar algo, a Europa, lo que yo valoro no es el billete de avión, o sea, cuando me hago mis cuentas, el billete de avión está aquí en un marginal y lo que estoy viendo es el hotel, estoy viendo cuánto cuesta comer, estoy viendo otras cosas y el billete de avión le estoy echando 100 euros más al coste total de mis vacaciones. Y esto creo que no debería perderse. Es importante, y lo dicen la Asociación de Líneas Aéreas, lo dice, que de los cambios de sostenibilidad deberían de garantizar el mantenimiento de los precios baratos del transporte aéreo, pero creo que no va a ser muy fácil. El otro aspecto que yo creo que es importante resaltar es que hay mucha gente que está trabajando en los temas de sostenibilidad. Hay muchos grupos, hay muchas comisiones, hay muchas reuniones de empresas que hablan de la sostenibilidad del transporte aéreo y creo que es el momento de unirse, de hacer un solo bloque para que al final apoyemos todos al plan estratégico de sostenibilidad del transporte aéreo que está promoviendo la Dirección General de Aviación Civil. Sería un éxito, yo creo, para nuestro país y para la aviación en general, que todos los actores, que somos muchos, como sabéis, hay muchos grupos que trabajan en sostenibilidad, tanto del sector aéreo como los que hacen combustibles, como tecnológicos, y que todos ellos, si realmente fuéramos capaces de empujar y apoyar a la Dirección General de Aviación Civil para que se estableciera un verdadero plan de sostenibilidad del transporte aéreo, sería un verdadero éxito. Bueno, nada más, es una introducción breve. Dejo paso ahora a los que han elaborado la adenda y, en particular, empieza la ponencia de compensación de emisiones a cargo de Óscar Castro, persona que es realmente sabedora de lo que habla. Muy bien. Gracias por esta completa introducción, José Manuel, y por las palabras que, merecidamente o no, me dedicas. Entonces, vamos a empezar un poco con el resumen de la adenda, que es la idea es que sea una especie de resumen ejecutivo en el que se destacan los puntos principales que se pueden explorar en profundidad dentro del propio documento. La adenda es el resultado del trabajo del Comité de Sostenibilidad del Colegio, como ha dicho José Manuel, y es un esfuerzo coral. Y eso también se va a ver reflejado aquí, porque los diferentes miembros vamos a ir presentando partes de la misma. Vamos a empezar un poco con una visión de conjunto, también ya mencionado, en el 2025, que ha sido un año en el que hay una mezcla de noticias, ha sido un año complejo desde el punto de vista de la sostenibilidad en la aviación.
Primero, mencionar que hemos vuelto a los niveles prepandemia de tráfico aéreo, lo cual es un desafío desde el punto de vista de las emisiones, a la par de que es una buena noticia también para la industria. Se han introducido, se han aprobado y se introducirán dentro de unos años las nuevas normativas CAEP de emisiones, tanto de gases contaminantes como de ruido, las CAEP 13, y como decía también en la introducción, se dijo en la introducción, con una reducción del 10%. Aquí vemos cómo las líneas sucesivas van reduciendo la intensidad de carbono, del cuánto CO2 se emite por kilómetro y pasajero. La normativa distingue entre aviones de nuevo diseño, de nueva planta, y aviones que ya están en producción, que son las dos líneas negras, y la roja y azul son los objetivos para los años futuros, 2028 y 2038, aunque se han visto ya superadas por las nuevas normativas aprobadas. Y también distingue entre aviones según el peso máximo al despegue. No es lo mismo un pasillo único que un doble pasillo. Este es un camino que llevamos años recorriendo, en el cual se van reduciendo las emisiones por normativa, y es algo que no hay que perder de vista en el avance que se ha conseguido. También mencionado en la Asamblea de la OACI, se sigue apostando por la sostenibilidad, a pesar de las dudas con las que se llegaron a la Asamblea, y uno de los actores más activos en esta defensa de la sostenibilidad en aviación es la Unión Europea, sin duda alguna, que sigue apostando muy fuerte a través de proyectos como el Clean Aviation, que ya va por la cuarta fourth call, la cuarta fase de financiación de programas en innovación, y es una apuesta muy fuerte, donde sigue vigente el hidrógeno, por ejemplo, en proyectos de financiación directa a la sostenibilidad en el transporte, por ejemplo, para la producción de ISAF, es un aspecto clave, y en normativas como el mandato para el suministro de SAF, que hablaremos después, y también el mercado de gestión de emisiones, el famoso ETS, que también mencionaremos a continuación. Otro aspecto es la generación ahora en los billetes de la etiqueta de emisiones, que ya ha empezado Air France y KLM, ya son los primeros usuarios, en el cual en nuestro billete vamos a poder ver las emisiones asociadas a nuestro vuelo, de una manera, digamos, convalidada y robusta. En la parte del DEVE vemos que realmente en 2025 hubo noticias de un cariz, como también se mencionó, de retroceso, empezando por Airbus y la suspensión del programa, no la suspensión, el retraso en la ejecución del programa 0E de propulsión por hidrógeno, que es un retraso de 10 años, lo cual supone que nos estamos metiendo en la década de los 40. A la vez que lo sustituye por otras medidas, digamos, menos ambiciosas, pero que tampoco hay que desdeñar. Lo mismo sucedió con el Evo de ATR, y hubo otras empresas como Lilium o Aviation que simplemente o desaparecieran o cancelaron sus proyectos de aviación eléctrica. También, y muy importante, al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos se canceló el programa Marco X-66 de la NASA y con Boeing, en el cual se iban a meter a experimentar todas las tecnologías en desarrollo para una aviación con menos emisiones. La nueva administración decidió cancelarlo, y como esto hay otros proyectos de motor, el WET, en Europa. En la parte del haber podemos también señalar que en 2025 se empezó con el informe monitorización y verificación de las emisiones no CO2, sobre todo las contrails, las famosas contrails en Europa, que es un aspecto muy importante, que cuando se empieza a medir es porque finalmente se penalizará, y entonces todo el mundo está ya con la mosca detrás de la oreja, pero es un aspecto que va a más y para el que se están desarrollando multitud de ensayos
para evitar la formación, por ejemplo, a través de la inclusión de SAF o el desvío de las rutas. Un aspecto a la hora de la compensación de emisiones, que es uno de los grandes pilares, vamos a compensar las emisiones de la aviación retirando carbono de otros sectores o por otros medios. También hay que destacar que en 2025 empezó realmente a funcionar CORSIA, que es el esquema que aprobó la OACI para tener en cuenta las emisiones en aviación internacional. Importante, no intraeuropea, sino dentro de Europa, hablaremos a continuación, no aplica CORSIA, sino de Europa para afuera y entre países fuera de Europa. Se superaron, se entregaron las emisiones correspondientes a 2024, se superaron en un 15% el tope máximo, y ese 15% que se superó, que es un 85% de las de 2019, es el que las aerolíneas van a tener que compensar con créditos de carbono. Ese es el sistema, emito de más, luego tengo que compensar con créditos. Hay un problema en el suministro de los créditos. A mediados de 2025 solo Guyana había emitido unos créditos certificados, pero bueno, son los primeros pasos, igual no todo lo ambiciosos que se podría desear, pero también hay que tener en cuenta el coste que va a suponer para las aerolíneas. El punto principal es que ya está en marcha. Otra alternativa de compensación es la captura de carbono, que en 2025 también generó mucho interés. Captura directa de la atmósfera o de puntos de emisión y su secuestro o almacenaje, por ejemplo, en el subsuelo, con sus pros y sus contras, pero es una vía más. Hablaba del mercado de emisiones en Europa. Para los vuelos intraeuropeos lo que aplica es el sistema ETS, en el cual no solo engloba a la aviación, sino también otros sectores intensivos de carbono, como la generación de electricidad o industria como la acería. A partir del año pasado ya se aprobó que iba a incluirse también transporte marítimo, por ejemplo, y se establece un cap, un tope máximo, que cada año se va reduciendo, como muestra el gráfico. Si veis en el gráfico, a veces se baja más rápido o más lento. Cuando es un descenso menos rápido es porque se añaden nuevos sectores, pero aún así, incluso añadiendo nuevos sectores, el tope de emisiones va disminuyendo. En 2025, ya hablando solo de la aviación, fue el último año con allowances, que son los derechos de emisión gratuitos para las aerolíneas, y ahora, en 2026, se van a tener que compensar todas las emisiones que se generen por parte de la aviación europea en vuelos dentro de la Unión. Hay una fecha que es clave, ahora en julio de este año, en el cual se va a revisar cómo se coordinan CORSIA y el ETS, que son las dos decisiones que se ponen en la pantalla. Stop the clock, que fue cuando se decidió no aplicar ETS a todos los vuelos, incluso los que salían de la Unión Europea o del espacio europeo, y Clear Cut, que fue cuando se decidió, bueno, nosotros aplicamos dentro de Europa y CORSIA fuera de Europa. Eso se va a revisar. Hay sectores que empujan por aplicar ETS a todos los vuelos. Hay quien defiende que solo se apliquen a vuelos nacionales, y va a ser una decisión que condicionará mucho, entre otras cosas, por los aspectos económicos, por la competitividad de las aerolíneas europeas. En ese aspecto también, y de hecho a raíz de una propuesta franco-española, se estableció una Global Solidarity Levies Task Force, que lo que viene a ser es un grupo de estudio de diferentes países que estudian la posibilidad de penalizar a quien más emite. Por ejemplo, a través de impuestos o tasas a viajeros frecuentes o aviación privada. Recibió respuestas de todo tipo, muy encendidas, a favor y en contra.
Lo que es innegable es que ha generado debate. Y ahora mismo es un debate que no se puede negar y incluso el Fondo Monetario Internacional propuso su propio sistema de tasas para aplicar a quien más contamina. Ya parece que se está rompiendo un tabú, para bien o para mal, que es el de la tasificación del queroseno. Y hasta aquí esta parte de compensación de emisiones. Vamos a seguir ahora con la parte de navegación, operaciones y aeropuertos y también el ruido. Emilio nos va a venir a dar esta parte y os agradezco. Al final me tendréis que aguantar en una última sección. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por venir y por su atención. Y voy a hablar ahora acerca de un par de temas de gran importancia en el impacto ambiental de la aviación. En primer lugar, el tema de navegación, operaciones y aeropuertos desde el punto de vista el tema de navegación, operaciones y aeropuertos desde el punto de vista de la disminución del impacto ambiental, en particular de las emisiones. Aquí se ve una comparación entre los datos de emisiones aeronáuticas en dos picos temporales que corresponden uno a poco antes del COVID, agosto del 19, y otro del año pasado, julio de 2025. Como vemos, las emisiones en los dos picos han aumentado. Eso sí, han aumentado muy poco, un 1 por 1000. Pero vemos también que el número de vuelos, la distancia promedio de vuelo, el tiempo de vuelo promedio, la edad promedio de los aviones de la flota, el número de asientos promedio y el número de asientos disponibles por kilómetro, todas esas cantidades aumentaron entre los dos picos en unos porcentajes variables, mientras que finalmente se ve que la intensidad de carbono emitido en relación a los asientos disponibles kilómetro ha disminuido un 7,4%. Se debe considerar además que en ese intervalo de tiempo que ha transcurrido entre ambos eventos, digamos, ambas fechas, ha habido una serie de restricciones, por ejemplo, la renovación de flotas, porque ha habido una renovación parcial, relativa, de flotas. Las compañías han tenido que operar con lo que tenían y por otro lado, ha habido problemas en las entregas de stocks y ha habido también problemas en la durabilidad de nuevos motores para las aeronaves. Todo ello ha hecho que la renovación no sea tan buena como debiera ser. Por tanto, las aerolíneas han tenido que confiarse en sus recursos para poder dar salida a los requisitos, a la demanda de vuelo de la sociedad y para ello y para cumplir con las limitaciones de emisiones han tenido que fiarse sobre todo de las mejoras en las operaciones. Entonces eso ha conseguido que haya habido una mejora de un 7,4%, como he dicho hace un momento, lo que ha supuesto que aunque haya habido un aumento de emisiones entre las dos fechas de agosto 19 y julio 25, con relación al instante de agosto 19, ha habido, digamos, un ahorro de emisiones del previsto, digamos,
de unas 187.000 toneladas diarias. Sin embargo, este gráfico plantea un problema grande, que es que es posible que las mejoras operativas que ha habido en todo este tiempo no den más de sí. Entonces, eso quiere decir que hemos llegado a un límite en este tipo de tecnologías, de operaciones, para poder cumplir con unas emisiones, digamos, restringidas. Entonces, por otro lado, el combustible alternativo de aviación SAF aún se usa poco. Eso quiere decir que debemos, o sea, el sector aeronáutico debe de tender a emplear más SAF y, por otro lado, a investigar más en nuevas tecnologías que permitan una aviación más limpia y incluyendo, pues eso, uso de nuevos vectores energéticos como es el hidrógeno. Bien. Bueno, excuso decir que entre todas estos ahorros de emisiones, pues se cuentan, que son mundiales, se cuentan también los ahorros que ha habido en España. El gestor de navegación, bueno, el Observatorio de Navegación, de Sostenibilidad e Impacto Ambiental de España, que está liderado por ENAIRE, ha cuantificado estas emisiones y en la adenda se muestra cuáles son los valores de ahorro que se han obtenido. Bueno, otro aspecto también importante son las mejoras en los aeropuertos. Por ejemplo, las torres digitales remotas parece que han contribuido bastante a mejorar y revolucionar las operaciones de gestión de tráfico aéreo, de modo que en general se mejora la eficiencia operativa, además de también mejorar la emisión de contaminantes, como se ha dicho antes, por el uso de mejores dispositivos en aeropuertos para limitar las emisiones contaminantes de las aeronaves en el rodaje. Bien, en el campo en general de navegación y operaciones hay que hacer referencia a lo que hace SESAR, que es la Organización de Investigación de Tráfico Aéreo para el Cielo Único Europeo. Entonces, SESAR, en estos años últimos, ha desarrollado sobre todo dos proyectos de demostración de tecnologías de gran escala, que son uno de ellos, sobre todo, Albatros, que ha consistido en una demostración de que las soluciones técnicas y operativas que SESAR desarrolló antes, en años anteriores, en proyectos cofinanciados por la Comisión Europea, pues se trataba de demostrar que esas soluciones desarrolladas antes permitían vuelos más sostenibles y minimizando el impacto ambiental y maximizando la eficiencia del vuelo. Bueno, pues aquí se puede ver un esquema de un escenario puerta a puerta de un vuelo verde o vuelo ecológico según Albatros. Entonces, en él se puede ver que ese vuelo incorpora una serie de tecnologías desarrolladas antes y se puede ver, por ejemplo, que empieza con una fase de rodaje con un taxibot, que es uno de estos vehículos robóticos híbridos que arrastran los aviones, con lo cual se evita la contaminación y el gasto de los motores en el rodaje. También se podía aplicar el rodaje con un solo motor. Luego, en la fase de ascenso, es una fase de ascenso continuo con potencia óptima. El vuelo de crucero, bueno, por supuesto, en este proyecto se consideraba o se hacía que todo el combustible fuese SAF y siempre con herramientas de optimización de vuelo. En ruta, el vuelo se desarrollaba empleando tecnologías desarrolladas como son
la tecnología de documento de disponibilidad de ruta dinámica para facilitar el vuelo y la comunicación, digamos, con las instancias de control. Y este vuelo debe ser siempre lo más parecido posible a un vuelo a lo largo de la ortodrómica, basándose en operaciones en trayectorias 4D y, como he dicho antes, la trayectoria optimizada con la tecnología RAP dinámica. Es importante también considerar la fase de descenso, que se opera mediante transición de navegación basada en actuaciones a sistemas de aterrizaje instrumental, y también se consideran herramientas para el cálculo óptimo del punto top of descent, que es inicio del descenso, y de las emisiones mínimas en el área terminal de maniobra. A este respecto hay que mencionar el LNAS, que es el Low Noise Augmentation System, que es un software desarrollado por el DLR, el Centro de Investigación Aeroespacial de Alemania, que es un software de soporte al piloto para que tome las decisiones pertinentes en el descenso, que siempre va a ser un descenso continuo, una aproximación de descenso continuo CDA o CDA avanzada, que consiste en la misma pero con una pendiente más alta para estar más lejos del aeropuerto y minimizar el ruido. Esta LNA, pues el LNAS, aparte de favorecer, digamos, el proceso de descenso y aterrizaje, pues también favorece el bajar las emisiones y el ruido en la fase de aproximación y aterrizaje. Y finalmente, ya en la fase de llegada a tierra, pues esa fase es igual que en despegue, o sea, una fase de taxibot o rodaje con un solo motor. Entonces, en este proyecto se realizó, liderado por Airbus, con una serie de participantes europeos, entre ellos aerolíneas como Air France, Swissair, SAS, etc., y gestores de navegación, Eurocontrol, etc. Y establecieron vuelos entre pares de ciudades empleando varias o todas de esas tecnologías que se indican en la figura. Por ejemplo, cabe destacar, por ejemplo, vuelos que hubo entre París y Estocolmo, en los cuales se llegaron a emplear 4 de esas tecnologías para ver el impacto en las emisiones del vuelo y en la eficiencia. Muy bien. Bueno, vamos ahora a ver un poco el ruido de las operaciones aeronáuticas. Ahí se puede ver un esquema de las fuentes de ruido en aeronaves de ala fija. Se ve, por ejemplo, el ruido del motor y luego que incluye el ruido del motor propiamente dicho y el ruido del chorro, que se propaga generalmente hacia atrás. Y luego sobre todo el ruido de los dispositivos supersustentadores y del tren de aterrizaje, porque las fuentes de ruido, como se dice ahí, son de los motores y la célula, es decir, la célula que son las alas, los dispositivos supersustentadores, el tren de aterrizaje, el fuselaje y el empenaje. Bueno, actualmente las tendencias actuales en los aeropuertos y los requerimientos actuales de los operadores y de la sociedad que gestiona aeropuertos, pues siempre son más estrictos en cuanto a ruido. Y entonces, por eso, en CAEP, como se ha indicado antes, en el ciclo 13, ha emitido una nueva regulación que se
se pondrá digamos, se obligará a partir del 1 de enero de 2029 que todas las aeronaves que se certifiquen a partir de entonces, las aeronaves grandes tendrán que tener un margen adicional de 6 decibelios de ruido percibido efectivo para las más grandes y 2 para las pequeñas, en comparación con los requisitos actuales en el llamado capítulo 14. Y mientras que las aeronaves supersónicas futuras, cuando estén, tendrán que cumplir requisitos, límites equivalentes a los del capítulo 14, que son menos estrictos que esos. Bueno, en los últimos años ha habido una serie de tecnologías de reducción de ruido, sobre todo en dos aspectos. El ruido de célula, que es muy importante en la aproximación, porque como los motores, digamos, tienen cada vez más, están mejorando sus prestaciones acústicas, y además como en la aproximación y el aterrizaje el motor a baja potencia pues hace que las fuentes de ruido de la célula pues se noten más, y entonces es necesario que se desarrollen soluciones para ese tipo de ruido. Y por otro lado, los motores tampoco se quedan atrás, porque ha habido muchos desarrollos nuevos para desarrollar nuevos revestimientos acústicos en los motores y en las góndolas para evitar la propagación del sonido interior hacia el exterior. Por ejemplo, en el caso de ruido de célula, el ruido más importante es el de los dispositivos hipersustentadores, los flaps, slats, etc. Especialmente el ruido del borde de salida, porque se debe a una dispersión de una capa límite turbulenta que domina a otras fuentes de ruido en términos de escala del Mach. Generalmente el Mach en flujos de baja velocidad es proporcional a Mach a la 8, pero en este caso, cuando aparece un borde de salida rígido y afilado, desciende a Mach a la quinta, que como es muy pequeño, pues es dominante frente al Mach a la 8. Entonces, se ha demostrado que el uso de esas pequeñas secciones, se ha demostrado que empleando material poroso, evitando la rigidez de ese borde de salida, se consigue reducir parte de ese ruido. Otra línea de investigación sobre el mismo tipo de ruido de perfiles es la que está inspirada por el vuelo silencioso de los búhos. Hace muchos años diversos científicos, biólogos y físicos se basaron en que los búhos son unas aves que apenas hacen ruido al volar y caen sobre sus presas y la presa no se entera hasta que ya lo tiene encima y no puede escapar. Entonces los investigadores dijeron, ¿y esto a qué se deberá? Vamos a estudiar las características de las alas de los búhos y a ver qué diferencias tienen con la de un perfil aerodinámico estándar, para ver cómo podemos modificar el perfil de modo que genere menos ruido. Y entonces se han hecho muchos experimentos y ensayos con plumas, con alas de búhos y tal, en túnel, para ver dónde están, digamos, esos mecanismos de generación. Bien. Finalmente, en cuanto a las tecnologías de reducción de ruido de los motores, el interés ahora está en la absorción en los revestimientos acústicos internos de motor y góndola, en particular en la absorción acústica de banda ultra ancha, porque ahora los nuevos motores, nuevos fans, pues tienen un espectro de frecuencias más ampliado, y entonces es necesario pues tener unos absorbedores de banda ancha que puedan absorber el ruido en todo el espectro de frecuencias de interés. Bueno, pues esos absorbedores se están desarrollando últimamente, y por otro lado también es importante señalar el tema de los metamateriales acústicos, que es una nueva tecnología. Los metamateriales acústicos son unos compuestos que
se escalan a un tamaño, una longitud menor que la longitud de onda, y entonces permiten modificar el campo acústico y producir absorbentes, producir imposibilidad acústica, y eso tiene como consecuencia que se puede evitar, o sea, aumentar la absorción acústica de materiales, producir espejos acústicos perfectos, con lo cual aumentas la reflexión. Entonces, pues bueno, eso es una tecnología nueva que está actualmente en fase de estudio. También se aplican otras, aparte de en acústica, en campos electromagnéticos también se acústica, pero bueno, el caso es que está empezando a desarrollarse y tiene un potencial amplio. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Bueno, buenas tardes a todos. 10 minutitos para hablar del SAF. El SAF, como ha dicho antes el decano, es la solución para cumplir los requisitos que hay sobre descarbonización en la aviación. No hay de momento otra solución a corto plazo. Y cualquier otra alternativa pues no es compatible con los sistemas actuales de los aviones y los aeropuertos. El SAF tiene una gran ventaja, y es que digamos, ha permitido en estos años en los que se ha ido haciendo digamos, proyectos de incorporación y de validación del SAF en cuanto a compatibilidad con los aviones y con la normativa aplicable a los combustibles de aviación, pues se ha visto que realmente es compatible con la estructura tanto a nivel de avión como a nivel de aeropuerto. Eso es una ventaja muy importante porque evita tener que hacer inversiones importantes en esas dos áreas. Y digamos, es digamos, la parte positiva de la historia del SAF. Como también ha comentado antes Óscar en su exposición, hay un marco regulatorio europeo aprobado por la Unión Europea en el reglamento Refuel EU Aviation, que establece qué porcentajes de combustible sostenible de aviación son necesarios disponer de ellos en determinadas franjas de tiempo. El 20% en el 2035, 34% en el 2040, 42% en el 45, estamos 70% en el año 2050. Esto, además, esta regulación establece una diferencia entre los tipos de combustible que veremos después, entre los que son llamados biocombustibles y los que son denominados combustibles eléctricos, fuels, o sintéticos. Hay varias denominaciones para lo mismo, pero que parten de una materia prima que no es de origen biológico. Aquí, como veis, el reglamento, lo que establece son unos porcentajes sobre unos valores que también hay que determinar, porque, digamos, aunque se tienen como referencia unos valores previos a la crisis del COVID, realmente es esperable, y todas las previsiones que hay, tanto a nivel de OACI como de IATA, es que la demanda del transporte aéreo va a seguir creciendo y, evidentemente, se va a requerir más energía para, digamos, si esas previsiones se concretan
en ese crecimiento interanual de un 4%, nos llevaría a que el combustible que sería necesario en el año 2050 sería del doble. Para que os hagáis una idea, en España se consumen casi 8 millones de toneladas equivalentes de petróleo, de queroseno, en los aeropuertos españoles. Esas cifras extrapoladas al año 2050 te llevarían a prácticamente 15-16 millones de toneladas y, sin embargo, lo que se espera, digamos, reducir por eficiencia de las plataformas, pues se estima en un 15%, o sea que todavía hay un volumen muy alto de combustible que va a ser necesario desarrollar fuera de los combustibles fósiles para cumplir con esta reglamentación. Como os decía, en el mundo del SAF hay dos grandes bloques. El primero, que es el de los biocombustibles, y en particular los que se denominan EFA, por sus siglas en inglés son los ésteres hidroprocesados y ácidos grasos, que es una manera elegante de decir material de desecho, que es lo que realmente alimenta ahora las plantas que están produciendo el SAF. ¿Vale? El problema que hay con este tipo de transformación es que, aunque digamos es la más directa, realmente se ve que hay una falta de materia prima basado en estos componentes para llegar a los niveles de producción necesarios que hemos visto en la transparencia anterior. Entonces, se están empezando a analizar otro tipo de soluciones, como partiendo de una materia prima más sencilla, como el alcohol, los denominan alcohol to jet, que son, admiten una materia prima mucho más amplia y de una procedencia también mucho mayor, ¿no? Ahora mismo no hay ninguna planta, se ha puesto una primera planta a nivel comercial este año, el año pasado, en Estados Unidos, en Georgia, y es la primera planta que está empezando a producir este tipo de combustible. Pero realmente aquí todavía se está muy lejos de tener unos niveles de producción que puedan llegar a satisfacer las necesidades que hemos visto antes. Y aquí, el tema de los biocombustibles, la limitación que se ve que tiene es que cuando nos vayamos a las zonas donde realmente se necesita mucha producción, pues hay un problema de materia prima para alimentar, esa producción, bien sea por los propios elementos de los que se parte para hacer eso. Además, también compiten con otros usos fuera del mundo de la aviación. Entonces, ahí hay una restricción bastante evidente. Por eso, los electrocombustibles se ven como una solución, digamos, más a futuro, porque ahí se parte de materias muy básicas. Se parte de captura de CO2 de la atmósfera directamente, se parte del agua, y a partir de estos elementos simples, con procesos de electrólisis del agua, se genera hidrógeno y se empieza la cadena de producción. Igual que en los biocombustibles, al final de lo que se trata es de producir unas parafinas con procedencia, o sea, con materiales en base carbono, hidrógeno y oxígeno, y luego esas parafinas trocearlas y, en los diferentes valores de cadenas compatibles con lo que se conoce como las gasolinas, los querosenos o los diésel, o el fuel oil, ¿no?
digamos, eso requiere también una cantidad enorme de electricidad. Y para que esto también sea sostenible, esa electricidad debería de venir de fuentes renovables. Entonces, aquí, en este comité, estamos elaborando un documento para intentar cuantificar esas necesidades. Hemos hablado antes de los millones de toneladas que se consumen, se usan de queroseno, y aplicando estos procesos estamos intentando establecer unos valores de cuáles serían las potencias eléctricas necesarias para soportar todos estos procesos de cara a cumplir con la reglamentación que os hemos comentado antes. Esas cifras no se han incorporado a la adenda de este año porque estaban todavía en discusión y en revisión dentro del comité, y probablemente el año que viene pues, se puedan dar ya cifras más concretas en la propia adenda. El tema del electrocombustible tiene también una ventaja muy importante, que es digamos, el de la autonomía. No dependes de una materia prima que está localizada o muy dispersa en zonas, digamos, diferente escenario geográfico, etcétera, con lo cual realmente son componentes que prácticamente pueden obtenerse en cualquier sitio. Y eso, digamos, significa y lleva asociada una independencia desde el punto de vista energético. Evidentemente, el problema que tienen los electrocombustibles es que son muy caros y, evidentemente, pues, a menos que hayan las economías de escala funcionen realmente aquí para que con grandes volúmenes estos costes se vayan conteniendo, como decía antes José Manuel, pues digamos, esto al final, la utilización de este tipo de combustibles pues tendrá un impacto en el precio del billete, ¿no? Desde aquí, desde el comité, entendemos también que al final el poner en marcha y el conseguir estos niveles de escalación pues va a requerir de ayudas del sector público y, digamos, una serie de que soporten inversiones que permitan, con una voluntad manifiesta por parte de las administraciones de ir por esta vía, animar a los inversores privados que tienen que hacer y tienen que tomar esas decisiones de inversión. En ese sentido, este comité también está participando en iniciativas con la asociación, vamos, la Asociación para la Sostenibilidad del Transporte, donde ahora se está trabajando también en un documento con el cual se quiere influir también en este sentido delante de las administraciones para identificar las líneas de acción a tomar en cuanto al apoyo a este tipo de desarrollos del combustible. Y también estamos en un grupo de trabajo del Instituto de la Ingeniería de España, que está elaborando también una serie de recomendaciones para el MITECO sobre la actualización del PNIEC. El PNIEC es el Plan Nacional de Industria, Clima y Transición Ecológica, y el objetivo es, desde el Instituto, transmitir digamos, las desviaciones que se están observando en el PNIEC e identificar las necesidades para que el PNIEC realmente, digamos, tenga una visión integrada de todas las necesidades de cada uno de los sectores del transporte, porque aquí, o sea, no solamente en el transporte, sino en general de todo el abanico del consumo energético. Nosotros aquí nos fijamos mucho en la aviación porque, evidentemente, como colegio es lo que nos interesa, pero esto es un problema que abarca a todos los ámbitos de la sociedad. O sea, tú ves estas desde
lo que es digamos, los inputs primarios de energía, todos los elementos que entran y todos los posibles usuarios que son los consumidores finales de la energía, y ahí hay un montón de sectores implicados, y el PNIEC al final tiene que tener una consistencia e incorporar datos de todos esos sectores, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que os queríamos transmitir desde el comité en lo que es el tema de los combustibles sostenibles de aviación, y dejo el sitio para Antonio, la aviación eléctrica. Muy bien, pues a mí me toca hablar un poquito de aviación eléctrica. Gracias por venir y buenas tardes a todos. Bueno, lo primero es un poquito, vamos a poner esto en contexto. ¿Qué es un avión eléctrico? Pues básicamente un avión eléctrico es aquel que su planta de potencia, es decir, los motores, son eléctricos, ¿vale? Entonces, la energía ya puede ser que venga de una batería o que venga de un generador eléctrico o que venga de una pila de combustible. Pero el avión se denomina eléctrico siempre y cuando la planta de potencia es eléctrica, ¿vale? Es verdad que también hay configuraciones de aviones híbridos que combinan plantas de potencia que llevan una parte eléctrica y una parte mecánica, algo así como los coches híbridos. Yo tengo un Toyota híbrido, un Yaris, pues algo igual, ¿vale? Entonces es un coche eléctrico, los motores son eléctricos, va a gasolina, pero tiene una batería que se recarga durante el trayecto y alimenta a los motores eléctricos, ¿vale? Luego están los enchufables, que recogen la energía de la red, la almacenan y alimentan los motores. Y también se pueden combinar con pila de combustible o se puede combinar con un depósito de gasolina o un depósito de SAF o de queroseno que alimenta a un generador que va en vuelo, que produce la electricidad, que alimenta a los motores eléctricos. Pues este es todo el espectro y el contexto de lo que llamamos aviación eléctrica, ¿vale? ¿Qué tipo de aviones estamos viendo? Pues en general, pues son lo que voy poniendo aquí, aviones eléctricos pequeños. Estamos empezando de a poquito, ¿no? Como con los coches eléctricos hace 10 o 15 años, que se compraba uno un coche eléctrico y hacía 150 kilómetros. Hoy en día te compras un coche eléctrico y llegas a 800 kilómetros. Y si te compras un híbrido, pues puedes llegar a más de 1000 kilómetros. Entonces la tecnología va evolucionando. Hoy por hoy el estado del arte de la aviación eléctrica nos da para pequeñas aeronaves eléctricas, esencialmente que se utilizan para escuelas de pilotos y para aviación deportiva. También están empezando a aparecer pequeñas avionetas de 4 o 6 pasajeros que permiten vuelos privados e incluso transporte regional, ¿vale? Luego tenemos un modelo especial muy novedoso que ha surgido en las últimas décadas, que es lo que se llama las aeronaves de aterrizaje y despegue vertical, lo que llamamos eVTOL en inglés, o que la Unión Europea llama VCA, Vertical Capable Aircraft, que está siendo una enorme revolución, ¿vale? Y ahora hablaremos un poquito más de todo eso. Y finalmente, pues vamos viendo aviones que van creciendo en tamaño. Ya hay por ahí algún prototipo de avión puramente eléctrico, tanto en motores como en batería, de hasta 9 o 12 pasajeros, y empezamos a ver modelos que se están diseñando y que se están ya probando, de que llegan a 19 pasajeros con configuraciones híbridas, e incluso hay un par de proyectos, algunos de ellos muy importantes en Europa, de aviones que llegan a 49 pasajeros o a 96 pasajeros con tecnologías también de hibridación de la energía. Es decir, los motores son eléctricos, pero llevan generadores de combustible a bordo del avión que les permiten generar la electricidad que alimenta a los motores, ¿vale? Y también existen algunos modelos con pila de combustible que llevan hidrógeno gaseoso,
que alimenta una pila de combustible que se llama así, que es por donde pasa el hidrógeno, tiene una reacción química, produce electricidad y alimenta los motores. Entonces ya tenemos diseños de aviones de hasta 96 pasajeros en vuelos regionales que nos permitan ya hacer rutas de hasta 900 kilómetros, ¿vale? Y están ya en procesos de validación de prototipo e inicio de procesos de certificación. Ahora seré más específico en todo esto, ¿vale? Esto es lo que llamamos un poquito que la aviación eléctrica inicialmente es para avión pequeño, pero también estamos entrando ya en lo que los ingenieros llamamos la CS-23, que son los aviones que se dedican al transporte de pasajeros hasta 19 pasajeros, y la CS-25, que son todos aquellos de mayor tamaño, ¿vale? Entonces, hablaremos un poquito de... Porque yo no quiero extenderme mucho más en el tema, era necesario hacer esta pequeña precisión de qué es un avión eléctrico. No voy a entrar mucho más en la tecnología de aviación eléctrica, porque el tema de hoy es cómo estábamos en 2020 en aviación eléctrica, 0, cómo estamos ahora, y lo vamos a ver. Es decir, hay un progreso fundamental, hay un progreso evidente, palpable y visible. Eso no quiere decir que todo haya sido un camino de rosas. Ha habido estacazos empresariales muy potentes en empresas que se han atrevido a lanzar modelos eléctricos y se han quedado por el camino, ¿vale? Ahora comentaremos un poquito más ese tema. Pero quedaros con esta cifra. A día de hoy hay más de 12.000 millones de dólares invertidos en el diseño y certificación de aviones eléctricos. 12.000 millones de dólares desembolsados por inversores que están apostando por esta tecnología a nivel mundial. Y a partir de aquí, pues vamos a ver, yo ya no me quiero enrollar mucho más, hablaremos al final un poquito de cuáles son los drivers, las palancas que ayudan al crecimiento de la aviación eléctrica, que esencialmente es la mejora de las baterías, ¿vale? Y la mejora también en el diseño de los motores eléctricos y sistemas de gestión de la energía asociados a ellos, ¿vale? Entonces, como yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras, pues voy a ir un poquito detallando estos puntos que he esbozado en este punto de contexto inicial. ¿Veis una foto ahí? Esa es una foto tomada en Jaén, con un prototipo que estoy refiriéndome a la foto, no sé si esto lleva puntero, sí, creo, ¿vale? No lo veo, a ver, ¿se ve? No se ve, es igual. La foto de la parte superior izquierda, ¿vale? Es un prototipo que se llama Fénix, que es un demostrador tecnológico de un proyecto de un avión eléctrico alemán que se llama Lilium, ¿vale? Los inversores aportaron 1.200 millones de euros en este proyecto. Colapsó a principios del año pasado. Quebró, básicamente porque bueno, sobreestimaron, digamos, la capacidad técnica de la tecnología. Es decir, yo creo que no voy a entrar en los detalles de cuáles fueron las razones por las cuales se produjo el colapso y el fracaso del proyecto Lilium, pero 1.200 millones de euros a la basura. Y veis cómo está el prototipo, que nunca llegó a volar, está ahora vendido como chatarra. Creo que estos han sido capaces de recuperar algunos de los prototipos de vuelo y lo han puesto en un museo en Alemania, ¿vale? Abajo, el avión que veis abajo, en la esquina inferior, abajo a la izquierda vuestra, se llama Alicia, un proyecto de un grupo empresarial con origen en Israel, 800 millones de dólares invertidos en el proyecto. Esto fue una revolución en 2021 cuando se presentó en el Salón Aeronáutico de Le Bourget. Esa foto la hice yo allí en ese salón. Es una foto donde todo el mundo decía esto es la leche, la revolución. Un par de años después hizo un vuelo de prueba, duró 9 minutos, aterrizó y nunca más se supo del proyecto Alice. Quebrado, 800 millones a la basura. Pero bueno, vamos a contar ahora la parte buena de la historia. Tenemos ahí el avión de Beta, es una avioneta eléctrica de 4 pasajeros que hace rutas de hasta 300 kilómetros, lleva ya más de 4.000 horas
acumuladas de vuelo, está demostrándose, hay una veintena de prototipos volando por el mundo, acaba de terminar una campaña de vuelo en Noruega de 6 meses cubriendo destinos en aeropuertos de Noruega y está, digamos, en el proceso final de certificación y esperamos que ya tenga capacidad comercial el año que viene. Este va a ser el avión eléctrico primero más exitoso de transporte aéreo que va a salir al mercado y está ya sumamente maduro. El que quiera verlo volar lo va a poder ver, lo pudo ver a volar en el Salón Aeronáutico de París el año pasado, que ya estaba volando allí, y vuelve a volar ahora en Farnborough y esperemos que para el año que viene ya haga operaciones comerciales. Beta Technologies, Estados Unidos, una historia de éxito, una historia de éxito muy grande. Abajo, la avioneta Bellis, es una avioneta de 2 pasajeros, pesa muy poco, está certificada como Light Sport Aircraft, un avión deportivo, pero también para entrenamiento de pilotos. Ya hay 200 de estos aviones vendidos por todo el mundo, operando en más de 50 países. Hay una lista de espera de 3 años si quieres comprarlo. Está siendo un éxito brutal para personas que quieren su hobby en la aviación y quieren hacer aviación deportiva, se compran eso. Escuelas de pilotos que quieren entrenar a pilotos están utilizando esto. De hecho, en el norte de Europa ya hay varios países donde ya las escuelas ya les exige la propia reglamentación que utilicen este tipo de aviones para el entrenamiento de sus pilotos, por el poco impacto ambiental que producen, el poco ruido y facilita muchísimo lo que es el uso de estos aviones para eso, ¿no? No nos vamos a quedar ahí, luego veremos algún avión más que está siguiéndole la pista a este Pipistrel Belly, fabricado en la República Checa. Fue de tanto éxito que llegaron los americanos de Textron. Textron, para quien no lo sepa, es una de las grandes multinacionales tecnológicas de aviación y compró el lote completo y se llevó la compañía. Es una compañía, la matriz es Textron, Estados Unidos, pero ese avión se fabrica en la República Checa. Y en Eslovenia concretamente, perdón. Y luego abajo tenemos el avión de Joby, este es el otro eVTOL que está, porque el de arriba es una avioneta, no es un eVTOL, es un avión con despegue y aterrizaje vertical, aunque esa misma empresa, Beta Technologies, tiene otro modelo que es eVTOL, pero que ese todavía va un poquito por detrás, ¿vale? Pero el de abajo sí que es un eVTOL, que es el de Joby, que tiene también haya una decena de aviones de Joby volando y que también esperemos que se pueda certificar el año que viene y que, bueno, ahora ha habido un poquito todo el rollo este del Golfo Pérsico, pero tenían previsto ya el comienzo de operaciones en Dubái, que de hecho ya tienen el vertipuerto construido y todo, construido por Florentino, ACS. Un grupo español ha invertido más de 30 millones de dólares en la construcción de un vertipuerto en Dubái para que opere esos aviones de Joby, ¿vale? A ver cuándo los vemos volar, porque ya estaban listos, lo que pasa es que en medio de las bombas es difícil un poquito lanzar ese producto. Sigo contando un poco, no me extiendo, no nos vamos a quedar en la anécdota del Pipistrel Bellis. Después va un avión también austriaco que se llama Diamond Aircraft, que fabrica también aviones eléctricos con muchísimo éxito, con tal fortuna que llegó una gran multinacional china y los compró, y entonces, aunque es una empresa europea, pero la propiedad, el holding, es una empresa china, ¿vale? Y tenemos el de abajo, Liaoning General Aviation Academy, es un avión chino eléctrico también. Estos dos, el primero, recordar que os dije que era un avión deportivo, los otros dos ya tienen licencia de transporte aéreo, ya se están certificando capaces de transportar personas en vuelos comerciales. Y los chinos pues ya tienen su modelo, es decir, hablaré también un poquito de qué es lo que está pasando con la tecnología de la aviación eléctrica, que al igual que ha pasado con los coches, pues básicamente se la están llevando de calle los chinos. Vamos a ver un poquito hablar de lo que es los eVTOL. Esto es lo que os quería comentar un poco, lo digo porque particularmente estoy muy involucrado en este tema. Yo estoy poniendo en marcha una compañía aérea que opera este tipo de aviones. Tengo un contrato de compra de 50 aviones con Embraer, que es el avión verde que veis ahí en la esquina inferior, y otros 50 aviones con Vertical Aerospace, que es el avión que veis aquí en la esquina inferior
inferior derecha, ¿no? Y arriba tenemos los líderes americanos de esta tecnología, que son Joby, Archer y la propia compañía Beta que os comentaba antes. Esto es una carrera ahí como a ver quién llega antes. Ya os digo, las inversiones que hay en este negocio superan los 12.000 millones de dólares y es impresionante. O sea, el esfuerzo tecnológico que se está haciendo, evidentemente, a veces uno siente frustración porque es verdad que estas compañías han vendido un poco un hype tecnológico diciendo ya llegamos y todo el mundo dice ¿y cuándo venís? Pero ahí están llegando, ¿vale? Entonces los veremos operar a partir de 2028, 2029, 2027, los más tempranos, y nosotros pretendemos iniciar operaciones en Europa, en España, en la primavera de 2029. O sea que esto está ya como que llegando, ¿no? Y más proyectos estos que os hablaba, el Viridium, que es un avión de 9 pasajeros completamente eléctrico, fabricado en Holanda. Electra, un avión que utiliza una tecnología que se llama Wind Blow Air, que básicamente monta esa propulsión distribuida en el borde de ataque de las alas y hace que ese empuje cree una hipersustentación y que permite que aterrice y despegue en campos de menos de 100 metros. O sea que realmente esto también va a ser una tecnología muy novedosa permitida por la aviación eléctrica, lo que se llama los Short Take-Off and Landing Aircraft, ¿vale? Que nos va a permitir para vuelos regionales un avión que puede llegar hasta 9, hay una versión hasta 19 pasajeros y tienen alcance de hasta 500 kilómetros. Esto ya está en fase final de validación de prototipo e inicio de operación, digamos, de proceso de certificación, en este caso CS23, y lo veremos muy pronto. Luego tenemos dos proyectos, Heart Aerospace, aquel avión de allí, de 19 pasajeros, luego hay una versión de 49, es una empresa holandesa que se ha ido ahora a Miami, a los Estados Unidos, a continuar su proceso de desarrollo, porque aquí hay un problema en Europa que es la dificultad inherente a la captación de fondos para proyectos innovadores. Entonces, estas compañías al final, en un momento determinado, dan el salto a los Estados Unidos porque principalmente allí tienen más facilidad para conseguir financiación para poder desarrollar todos estos proyectos tan locos, ¿no? Tan innovadores. Y luego tenemos otro proyecto holandés, el Isian, ahí, ¿vale? Este proyecto acaba de recibir un montón de pasta de la Unión Europea, ¿eh? Y 20 millones o 30, una cosa así. O sea que también están ahí dándole caña fuerte. Podía hablar de 2 o 3 aviones más, pero yo creo que como muestra ahí veis un poquito por dónde va todo esto. Sigo hablando, el tema de las baterías, Las baterías que llevan estos aviones no es unas baterías que al fin y al cabo son pilas como esa, ¿vale? Lo que pasa es que no llevan 3 pilas, llevan 3.000. Y van todas ahí empaquetadas y controladas, y con todo eso conseguimos tener la densidad energética y la carga energética necesaria para darle la energía que necesitan esos los motores. En el avión de vertical hay no sé cuántas miles de baterías, y en total son aproximadamente 700 kilos de baterías que lleva ese avión, ¿vale? O sea, con ese tipo de celdas. Esa celda que veis ahí es la Molicel P45B, es una celda ya vieja, es del año 24, ¿vale? Ahora mismo ya tenemos la P45C, es decir, las baterías cada 2 años tenemos un 15% más de densidad energética. Hay distintas tecnologías, no me voy a enrollar mucho. Básicamente ahora estamos en esa zona marrón que llaman las de litio-ion, pero pasaremos a las de litio sulfuro, litio metal, las de estado sólido, y ahí vamos viendo cómo vamos creciendo en densidad energética gravimétrica. Ahora mismo estamos entre los 200, 250, es el estado del arte actual. Para el año que viene ya se espera en el mercado baterías de 300 y para 2030 estaremos en la banda de los 400 y así creciendo, ¿vale? O sea que este es un poquito que iremos ahí, o sea que hoy por hoy empezamos con aviones chiquitos que llegan a poco, pero poco a poco serán más grandes y llegarán a más, ¿vale? Y motores.
un poquito la gran revolución, los motores eléctricos, básicamente, para que lo entendáis un poquito. El de abajo es el primer motor eléctrico ya certificado por la Unión Europea. El primer motor eléctrico certificado en el mundo se ha hecho en Francia y lo ha certificado EASA, ¿vale? Y eso se hizo el año pasado, o sea, ya tenemos motores ahí, ¿eh? Ya los podemos montar en nuestros aviones, ¿vale? Los motores, ¿cómo son? Pues básicamente para que veáis lo sencillo que es todo esto, una serie de discos que van acoplados, se montan ahí, se montan allí, la caja que veis detrás es lo que se llama el inverter y a partir de ahí se conecta con un cable a la batería y a tirar millas. Estos aviones eléctricos son mucho más sencillos que los aviones tradicionales. No tenemos líneas hidráulicas, no tenemos líneas neumáticas. Es básicamente estructura, fibra de vidrio para las conexiones digitales y la red eléctrica de alto voltaje que va en el avión. Esto permite unos niveles de fiabilidad y de costes operativos básicos que son un tercio comparando con la aviación convencional. O sea, que los beneficios no solamente son en más seguridad, más fiabilidad, menor coste, y es una tecnología que se va abriendo paso poquito a poco, ¿no? Y bueno, ya quería acabar con esto, no me interesa mucho, bueno, podéis verlo, los nombres y tal, salen pequeñitos, pero la idea que quería trasladaros es la cantidad de proyectos que hay, de aviones eléctricos, que creo que son los azules, los verdes que son los que son híbridos, y los negros son los que van de hidrógeno, pero todos son eléctricos, ¿vale? Y para que veáis un poco la hoja de ruta en 2025 dónde estamos, 2030, 2035 y cómo vamos empezando con la parte de abajo entre 2 y 6 asientos, entre 2 y 19 asientos, entre 19 y 30 asientos y a partir de ahí hasta los 200 asientos. O sea que esto realmente poquito a poco va llegando, ¿vale? Y hasta aquí llego. Esto es un poquito lo que os quería transmitir. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Como lo prometido es deuda, vuelvo otra vez para terminar esta sesión tratando dos temas de diferente cariz también que son ejes de aviación sostenible. Uno son las mejoras graduales y de diseño con una propulsión convencional, pero que son realmente lo que nos ha traído hasta esta eficiencia a día de hoy. Y por último, el hidrógeno. Ya se ha mencionado varias veces, ha habido una reducción en la intensidad de carbono de las aeronaves comerciales, de media un 1,3% durante las últimas décadas, que se van mejorando la eficiencia y se van reduciendo las emisiones por kilómetro y pasajero. Lo que sucede es que esto siempre ha ido de la mano de la introducción de nuevos modelos. Y como hemos visto, llevamos más de 20 años sin que se haya certificado un modelo de aeronave totalmente de nueva planta. Se podría argumentar que el COMAC chino habría roto ese periodo, pero todavía también es importante recordar que no está certificado en Occidente. Lo que sí se ha hecho, que son, según veis en el esquema de abajo, las líneas naranjas, se han llevado a cabo remotorizaciones, que es mantener un diseño y introducir motores nuevos. Los que hemos estudiado motores decimos que al final es lo que importa porque es lo que consume el combustible y todo lo demás es un poco cuento. Pero bueno, eso nos va a llevar hasta donde nos va a llevar y nada más. Esta tendencia del 1,3%, que también, si os acordáis, en la presentación de Emilio se vio que en 6 años se había mejorado, se había reducido la intensidad de carbono un 7%, era a base de introducir aeronaves modernas. Si no se diseñan y certifican aeronaves más modernas, llegará un momento en que esta tendencia se romperá. ¿Acaso no hay nuevas propuestas? Como veis en la imagen superior, hay un montón. En los últimos años se han propuesto diferentes proyectos de las grandes compañías, de startups, para introducir nuevos diseños. El problema básicamente es que los últimos, por ejemplo en Europa, 350 o en Estados Unidos el 787,
se vio el esfuerzo económico que supone un avión de nueva planta es de semejante tamaño que los grandes constructores se han vuelto extremadamente cautos y los pequeños les cuesta mucho llegar a proponerlos. ¿Quiere decir que no hay propuestas interesantes y rompedoras? Sí las hay. Aquí tenéis una que es la propuesta de Jet Zero, una empresa estadounidense, que lo que propone no es nuevo, es una especie de ala voladora o, con mayor precisión, una fusión de ala-fuselaje que sobre el papel puede alcanzar reducción de emisiones de hasta el 50%. También es verdad que el papel lo aguanta todo y es muy optimista, pero tiene el potencial para cambiar el paradigma de las emisiones. Ha suscitado muchísimo interés, ha recibido muchísima inversión, pero el camino para que este proyecto pasó el CDR, que es una revisión de diseño crítica, y aún así le queda muchísimo. Podríamos pensar que cerca de si no una década, poco menos, para verlo en un aeropuerto y un esfuerzo financiero muy, muy importante durante ese proceso. Airbus y Boeing siguen amenazando con sacar nuevos proyectos, pero hablaremos de Airbus ahora por su apuesta por el hidrógeno. Boeing bastante ha tenido con tapar los fuegos que le han ido surgiendo en sus modelos remotorizados. A pesar de ello, lo que vemos es que se siguen proponiendo mejoras graduales, que no hay que desdeñarlas de nuevo, como nuevos recubrimientos en el fuselaje y alas que reducen la resistencia por fricción, mejoras como también nos comentó Emilio, en el taxi con arrastres eléctricos, pequeñas mejoras en los motores. Todo esto permite una continua reducción de las emisiones específicas de la aviación. Pero de nuevo, solo nuevos modelos, y ese es el 7% del que nos hablaba Emilio, se han conseguido introduciendo modelos modernos frente a los antiguos. Mencionaba a Airbus y en los últimos años no se puede desligar a Airbus del hidrógeno. Hicieron una apuesta muy fuerte por el hidrógeno. Su nuevo modelo iba a ser propulsado por hidrógeno, el programa 0E, en el que evaluaban diferentes tecnologías. Como nos explicó también Antonio, podría ser por pilas de hidrógeno, pilas de un avión eléctrico alimentado por pilas de hidrógeno. También podría ser, había otras versiones de combustión de hidrógeno, que es otra alternativa, en vez de queroseno, quemar hidrógeno. Pero finalmente en 2025 hubo un anuncio en el cual, ya lo mencioné, retrasaban para los años 40 esta propuesta. Y en medio van a desarrollar un modelo convencional que se aproveche de todas las tecnologías graduales o de nuevos motores que permitan seguir avanzando sin el riesgo asociado a una propulsión de hidrógeno. ¿Cuál fue el argumento que blandieron desde Airbus para justificar este retraso? Que el ecosistema del hidrógeno no estaba preparado. La tecnología del avión sí, que también es mucho decir, pero probablemente en gran medida estaba cubierto, pero no lo que supone la distribución del hidrógeno, que es un gas de difícil manejo en los aeropuertos. Llevarlo hasta los aeropuertos es un problema, y muy importante la generación de un hidrógeno que sea sostenible. Si hacemos hidrógeno a partir de gas natural o de petróleo, que son las fuentes principales a día de hoy, pues no hemos ganado nada. Entonces, hidrógeno verde es, digamos, el primer paso, un suministro suficiente para poder alimentar todo lo que venga aguas abajo. Una muestra, la Unión Europea, como siempre, a la luz de la aviación sostenible, tenía un objetivo de producción no solo para la aviación, sino en general para la sociedad del hidrógeno, para 2025
de 6 gigavatios de electrólisis para producir hidrógeno verde y solo se ha alcanzado 308 megavatios, muchísimo menos de lo esperado. ¿Quiere decir que han tirado la toalla? No, se sigue apostando, se ha redoblado la financiación europea para proyectos de generación de hidrógeno verde y aquí tenemos buenas noticias porque más de la mitad o la mitad de los proyectos, de los 15 proyectos que recibieron financiación en la última ronda del Banco de Hidrógeno Europeo fueron españoles. España tiene un gran potencial, como todos sabemos, a la hora de la generación de energía sostenible y ese es de lo que se alimenta una producción de hidrógeno verde. Con lo cual aquí nos vemos delante de una oportunidad destacable. Antes os mencionaba que la otra, aparte de la producción de la aviación eléctrica alimentada por hidrógeno, que es las pilas de hidrógeno, existe la posibilidad, la vía de la pila de hidrógeno la siguen desarrollando compañías viables como Cero Avia o Beyond Aero, que siguen produciendo trenes de propulsión con esta tecnología y remotorizando, más que produciendo aviones nuevos, remotorizando, intentando llegar al mercado y conseguir producir beneficios antes de generar un costoso modelo nuevo. Combustión de hidrógeno, que de hecho el primer avión, como siempre mencionamos, el primer avión a reacción o en Banco en los años 30 en Alemania estaba alimentado por hidrógeno. Es únicamente introducimos hidrógeno en vez de queroseno y la mecánica del turborreactor es la misma. En proyectos promovidos por entes públicos como el Gobierno de Francia, el año pasado se realizaron ya ensayos en bancos de pruebas, pero destaca una propuesta desde Estados Unidos de Pratt & Whitney, que es el motor HiSight, que lo que hace es una combustión de hidrógeno, pero además se combina con la recuperación. Cuando tú quemas hidrógeno produces una gran cantidad de agua, con el queroseno también, pero más con el hidrógeno, y lo que proponen ellos es recuperar ese agua que se produce, que es el que genera las estelas de condensación, y reinyectarlo, aparte de utilizar el calor para calentar el hidrógeno criogénico, con lo cual pones en uso esa energía, inyectas ese agua en el flujo de aire que alimenta el motor y eso es un efecto que mejora la eficiencia, conocido desde hace mucho tiempo, pero que ahora mismo no necesitas llevar agua en los tanques, que sería una locura con el peso que supondría, sino que lo extraes del propio flujo de salida de tus motores. Con este esquema, no en simulaciones, sino en ensayos en banco de motores, generaron eficiencias del 35% o mejoras de eficiencia del 35%. Ese es un número que es lo suficientemente grande como para prever que se siga investigando y que pueda llegar a ser realidad un día. Una vez que todas las pérdidas de eficiencia se hayan contabilizado y que no se llegue al máximo, todavía tendrá un margen lo suficientemente grande como para que se implemente. Dos ventajas de este diseño que contrarrestan los dos principales problemas que tiene la combustión del hidrógeno. Primero, lo que hablábamos de la generación de estelas de condensación. Airbus lo está investigando. Si emites más agua, potencialmente, porque no está tan claro, generarías más estelas. Si es una combustión limpia que no tiene partículas materiales, no tendrías cristales, núcleos de cristalización, con lo cual era una cosa que no estaba tan clara, pero lo que consigues con este diseño es reducir la emisión de agua y cambiar la forma en que se emite, con lo cual podrías evitar las estelas de condensación. Y el problema probablemente fundamental de estos diseños era la combustión del hidrógeno se produce a temperaturas mucho mayores que la del queroseno, con lo cual consigues reaccionar al nitrógeno que está en la atmósfera y generas óxidos de nitrógeno muy contaminantes. Bueno, con este sistema de inyección de agua reduces la temperatura de combustión, evitas producir esos
óxidos de nitrógeno. Tienes un motor más eficiente, con una relación de derivación mucho mayor, porque el núcleo del motor es mucho más pequeño y sin los problemas asociados de emisiones. Es una apuesta, desde luego no para mañana, pero probablemente sí un camino viable para el hidrógeno para pasado mañana. A pesar de las noticias de Airbus, creo que no se puede descartar el hidrógeno como un vector de futuro porque las ventajas son evidentes. Y hasta aquí esta sucesión de secciones, de diferentes herramientas para la reducción de emisiones y la sostenibilidad medioambiental en la aviación. Ha sido un poco coral, pero era lo que buscábamos para que vierais algunos de los miembros del Comité de Sostenibilidad, desde el cual os queremos agradecer la atención y el seguimiento que recibimos por parte de ingenieros y del público en general. Muchas gracias. Pues nada más, no queda más que agradecer a Óscar, a Emilio, a Juanse y a Antonio el esfuerzo que han hecho por esta adenda de sostenibilidad y por lo bien que nos lo han presentado y lo atractivo que ha sido, lo mucho que nos han contado. Quizá podemos decir que podemos salir medianamente optimistas. La verdad es que en todos los campos hay peros que poner. En el campo regulatorio se avanza, pero el papel lo aguanta todo, como ha dicho Óscar, y tampoco lo que se escribe de un papel es tan importante. En el campo del SAF, la gran palanca, hay el riesgo de que no se pueda producir todo lo que se necesita para satisfacer la demanda de la aviación. Si la aviación sigue creciendo, necesitará más combustible y parece que el SAF convencional no llegaría y el ISAF, el SAF eléctrico, hay que verificar que de verdad las emisiones eléctricas, el gasto energético de la electricidad que se necesita para producir ese combustible va a compensar de verdad la producción de ese combustible, las emisiones de CO2. Por lo tanto, ahí también hay una posible problema. En el campo operativo y en el campo de mejora de las operaciones, como en el campo de las aeronaves y de los motores convencionales, se está llegando al límite. Es un poco lo que comentaba también Óscar y Emilio, de que ese menos 7,4% de reducciones de emisiones podría estar llegando a un valor asintótico porque desde el punto de vista de mejora operativa, el ascenso continuo, descenso continuo, mejoras en tierra y tal, puede llegar a un límite. Las aeronaves actuales, las mejoras que se están haciendo también están llegando a un límite en el concepto actual. Necesitamos nuevas aeronaves, nuevos motores, conceptualmente totalmente distintos bueno, pues sobre la mesa existen. Y luego la aviación eléctrica parece que avanza yo creo que con dinamismo. La aviación eléctrica seguramente tendrá un mejor futuro derivado de que sacará beneficio del desarrollo de la automoción eléctrica, sobre todo de la densidad energética de las baterías. El esfuerzo que se está haciendo porque los coches tengan mayor autonomía se trasladará a que las aeronaves tengan mayor autonomía gracias a pilas de mayor densidad energética, con lo cual digamos que se avanza hacia la sostenibilidad del transporte aéreo, se avanza con los problemas lógicos de avanzar siempre en la aeronáutica, en la aviación y en todos los temas de nuestra sociedad. Cuando te lanzas hacia algo, hay obstáculos que hay que salvar y el objetivo inicial o la ambición inicial a veces se reduce, pero si uno mantiene el compromiso de seguir adelante, acaba logrando los objetivos que se ha propuesto. Y nada más, deciros que el año que viene volveremos a hacer otra adenda y esperemos que también sigamos viendo un poco de optimismo. Y ahora deciros que tenéis a la salida una cajita pequeñita donde hay un pendrive con el informe de sostenibilidad que está a vuestra disposición y que tenemos también, creo recordar, una copa de vino español que también podremos usarla para seguir hablando de este tema y comentar lo bueno que será el transporte aéreo. Y a mí me quedan dos cosas que decir que las digo siempre. Una de ellas es, de verdad que es importante que todos los sectores, todos los que trabajan en sostenibilidad del transporte aéreo, se alineen para que a través de la Dirección General de Aviación Civil se logre un verdadero plan estratégico de sostenibilidad del transporte aéreo, único para todo el sector del transporte aéreo en España. Y el otro es una cosa conceptual, que es que estamos todos involucrados en reducir emisiones de CO2. Estamos involucrados en la sostenibilidad del planeta, no solo del transporte aéreo. Lo digo porque parece que hay sectores que con
demonizar al transporte aéreo, ya parece que han conseguido equilibrar el contexto a nivel mundial y que ya no hace falta hacer nada más porque ya está solucionado el problema del cambio climático, sin más que cargarse a la aviación, que no les gusta, debe ser que les da miedo todavía. La realidad es que ese tren no se logra sostenibilidad quitando todos los aviones y cambiándolos por tren, sobre todo porque hacer una vía de alta velocidad, las emisiones en el momento de la construcción generan más CO2, CO2 equivalente a 10 años de operación de ese tren que dice no tener emisiones y que luego sí las tiene. Nada más, los dos conceptos que me parecen importantes. Estamos involucrados todos en la sostenibilidad del planeta, no en la demonización del transporte aéreo. No estamos luchando en contra del transporte aéreo. Estamos intentando que el planeta sea sostenible y que tengamos, por lo tanto, un futuro mejor. Tenemos la copa, podemos seguir hablando. Muchísimas gracias y hasta el año que viene.